Estaba a punto de cerrar un trato de 280 millones con un jefe del cartel cuando la hija de mi empleada doméstica entró en la sala y susurró: «Te está mintiendo». Lo que pasó después lo cambió todo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Verónica Castellanos y tengo 63 años. Durante 4 décadas construí mi empresa desde cero, sacrificando todo por el éxito. Nunca imaginé que el día más importante de mi carrera se convertiría en la peor traición de mi vida. Era martes por la mañana cuando me preparaba para la reunión más crucial de mi carrera empresarial. 280 millones de dólares. Esa cifra había estado dando vueltas en mi cabeza durante semanas. El contrato que firmaría esa tarde no solo consolidaría mi imperio financiero, sino que aseguraría mi legado para las próximas generaciones. Me miré al espejo del vestidor, ajustando el collar de perlas que había sido de mi madre. A los 63 años, seguía siendo una mujer imponente. Mi cabello plateado perfectamente peinado, mi traje sastre azul marino impecable, y esa mirada que había intimidado a cientos de ejecutivos durante décadas. Elena, mi empleada doméstica, apareció detrás de mí con una taza de café. «Señora Verónica, su café está listo», me dijo con esa voz suave que conocía desde hacía 20 años. Elena tenía 45 años y había sido más que una empleada para mí. Era la única persona en mi vida que nunca había pedido nada a cambio de su lealtad. «Gracias, Elena. ¿Está todo listo para la reunión de esta tarde?», pregunté, tomando el café. Mis manos temblaban ligeramente, no por los nervios, sino por la emoción. Después de tantos años luchando en un mundo dominado por hombres, finalmente había llegado mi momento de gloria. «Sí, señora. Los documentos están en su escritorio y el chofer la estará esperando a las 2 en punto», respondió Elena. Luego vaciló un momento antes de agregar: «Señora, Dana quiere hablar con usted antes de que se vaya». Dana era la hija de Elena, una joven de 28 años que había crecido prácticamente en mi casa. La había visto transformarse de una niña tímida en una mujer inteligente y observadora. Trabajaba como asistente en una firma contable y siempre había mostrado un talento natural para los números. «¿Qué necesita?», pregunté, revisando mis papeles una vez más. No tenía tiempo para conversaciones casuales, no cuando estaba a punto de cerrar el negocio de mi vida. Elena se veía nerviosa. «Dice que es importante, señora, muy importante». Algo en su tono me hizo levantar la vista. Elena nunca exageraba. Si decía que algo era importante, entonces lo era. «Está bien, que pase». Unos minutos después, Dana entró a mi oficina. Se veía pálida y tenía ojeras, como si no hubiera dormido en días. Sus manos temblaban mientras se acercaba a mi escritorio. «Señora Verónica», comenzó con voz entrecortada, «necesito decirle algo sobre su reunión de hoy». Me recliné en mi silla, estudiando su expresión. «¿Qué pasa, Dana? ¿Te ves terrible?». Ella tragó saliva con dificultad. «He estado revisando algunos documentos en mi trabajo, números que no cuadran, transferencias extrañas, y cuando vi el nombre de la empresa con la que usted va a firmar hoy». Se detuvo, como si las palabras se le atoraran en la garganta. «¿Qué empresa?», pregunté, sintiendo que algo frío se deslizaba por mi espina dorsal. «Meridian Holdings», susurró. «Señora, esa empresa no es lo que parece. Los números que he visto, las cuentas fantasma, todo indica que es una operación de lavado de dinero». El mundo se detuvo por un momento. Meridian Holdings era la empresa con la que había estado negociando durante meses. Su representante, un hombre elegante llamado Ricardo Vázquez, me había impresionado con su profesionalismo y conocimiento del mercado. «Eso es imposible», murmuré. «He verificado todo, su historial crediticio, sus referencias, sus estados financieros». Dana sacó una carpeta de su bolso con manos temblorosas. «Señora, todo eso puede falsificarse. Lo que no pueden falsificar son los patrones de transferencia bancaria. Mire estos números». Extendió varios papeles sobre mi escritorio.
Eran copias de reportes bancarios, análisis de flujo de efectivo y documentos que claramente no debería haber tenido acceso. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras escaneaba los números. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi jefe me pidió que revisara algunas transacciones sospechosas para un reporte federal. Cuando vi el nombre Meridian Holdings, recordé que usted había mencionado esa empresa. Señora, están moviendo dinero sucio a través de inversiones falsas en empresas legítimas como la suya. Sentí como si el piso se desplomara bajo mis pies. 40 años construyendo mi reputación, y estaba a punto de arruinarlo todo en una sola tarde. Pero algo no cuadraba. Dana, ¿cómo sabían ellos acercarse específicamente a mí? Mi empresa no es pública, muy poca gente conoce los detalles de mis operaciones. Dana bajó la mirada, sus ojos llenándose de lágrimas. Esa es la parte que más me duele decirle, señora Verónica. Alguien les dio información sobre usted. Alguien que conoce íntimamente su empresa, sus finanzas, sus vulnerabilidades. ¿Quién? La pregunta salió como un gruñido gutural. Dana respiró profundamente antes de responder. Los documentos muestran pagos regulares a una cuenta bajo el nombre de Patricia Castellanos. El mundo se detuvo. Patricia era mi hija, mi única hija, a quien había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 10 años. La hija por la que había trabajado día y noche, sacrificando mi propia felicidad para darle las mejores oportunidades. La mujer de 35 años, que ahora vivía en una mansión que yo había pagado, conducía un auto que yo había comprado y mantenía un estilo de vida que solo era posible gracias a mi generosidad. No, susurré, sintiendo como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Patricia no haría esto. Es mi hija. Dana se limpió las lágrimas de los ojos. Señora, hay más. Los pagos comenzaron hace 6 meses, exactamente cuando usted me contó que había empezado las negociaciones con Meridian Holdings. Son transferencias de $50,000 mensuales. Las matemáticas eran brutalmente simples. Patricia había estado vendiendo información sobre mi empresa durante medio año, recibiendo $300,000 por traicionarme. Mi propia sangre había sido la que había preparado mi destrucción. Me levanté de mi silla con piernas temblorosas y caminé hacia la ventana. Desde el piso 20 de mi edificio podía ver toda la ciudad que había conquistado con mi trabajo y determinación. Ahora, todo se desmoronaba, y la culpable era la persona que más amaba en el mundo. Señora, la voz de Dana me sacó de mis pensamientos. La reunión es en 3 horas. ¿Qué va a hacer? Me volteé para mirarla. Esta joven que acababa de salvar mi vida profesional y había destrozado mi corazón maternal al mismo tiempo. No lo sé, Dana. Honestamente, no lo sé. Pero en el fondo de mi alma, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. La traición de Patricia no era solo un golpe a mis finanzas. Era el fin de todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la confianza. Y lo peor de todo era que aún tenía que enfrentar la verdad de frente. Cancelé la reunión. No podía enfrentar a Ricardo Vázquez sabiendo lo que sabía ahora. Le dije a mi asistente que tenía una emergencia familiar, lo cual no era mentira. Esta era la peor emergencia de mi vida. Me quedé sentada en mi oficina durante horas, sosteniendo esos documentos que Dana me había entregado. Los números no mentían, las fechas tampoco. Patricia había estado vendiéndome durante 6 meses y yo había sido demasiado ciega para verlo. Elena entró sin tocar, como hacía cuando sabía que estaba sufriendo. Había aprendido a leer mis estados de ánimo mejor que cualquier persona en mi vida, incluyendo a mi propia hija. Señora Verónica, dijo suavemente, sentándose en la silla frente a mi escritorio. ¿Quiere que preparemos algo para cenar? La miré y vi en sus ojos que ya sabía. Elena siempre sabía. ¿Cuánto tiempo hace que lo sospechabas? Elena suspiró profundamente. Desde hace 3 meses, cuando la señorita Patricia empezó a hacer preguntas extrañas sobre sus reuniones de negocios. Al principio pensé que era curiosidad normal, pero luego comenzó a revisar sus papeles cuando usted no estaba en casa. Sentí una nueva puñalada de dolor.
¿Por qué no me dijiste nada? Porque es su hija, señora, y porque esperaba estar equivocada. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de compasión. Pero cuando Dana me mostró esos documentos anoche, supe que no podíamos seguir callando. Me puse de pie y caminé hacia la ventana otra vez. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras el sol se ponía. Elena, necesito que me cuentes todo. Todo lo que has visto, todo lo que has escuchado. Elena respiró profundamente antes de comenzar. Hace 4 meses encontré a la señorita Patricia en su oficina personal, fotografiando documentos con su teléfono. Cuando me vio, me dijo que estaba tomando fotos para mostrarle a un amigo lo exitosa que era usted. Pensé que era extraño, pero era su hija. ¿Qué más? Mi voz sonaba áspera, como si las palabras me lastimaran al salir. Las llamadas telefónicas. Siempre se alejaba cuando hablaba por teléfono, pero una vez la escuché mencionar cifras específicas de sus contratos. Cuando le pregunté con quién había estado hablando, me dijo que con una amiga que estaba interesada en invertir. Cada palabra era como otro clavo en el ataúd de mi relación con Patricia. ¿Hay más? Elena dudó un momento antes de continuar. La semana pasada, cuando usted estaba en Nueva York, ella trajo a un hombre a la casa, bien vestido, elegante. Me dijo que era un consultor financiero que la estaba ayudando con sus inversiones personales. Pero cuando lo vi, reconocí su foto de los periódicos de negocios. Era Ricardo Vázquez. El mundo se detuvo. Patricia no solo había estado vendiendo información, había estado trabajando directamente con el hombre que planeaba estafar mi empresa. Mi propia casa había sido el lugar de reunión para planear mi destrucción. ¿Por qué no me llamaste inmediatamente?, pregunté, sintiendo una mezcla de traición y comprensión. Porque soy una empleada doméstica, señora Verónica. ¿Quién me habría creído contra su propia hija? ¿Y por qué? Elena se detuvo, luchando con las palabras. ¿Por qué qué? Porque Patricia me amenazó. Me dijo que si le decía algo a usted, se aseguraría de que me despidieran y que nunca encontrara trabajo en esta ciudad otra vez. Me dijo que usted siempre creería en ella antes que en mí. Sentí que la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. No solo Patricia me había traicionado a mí. Había intimidado a Elena, la mujer que había cuidado nuestra casa y nuestra familia durante 20 años con devoción absoluta. Elena, dije, volteándome para mirarla directamente. Quiero que sepas que Patricia estaba equivocada. Yo confío en ti más que en cualquier persona en este mundo. Has demostrado más lealtad hacia mí en 20 años que mi propia hija en 35. Elena se limpió una lágrima de los ojos. Señora, hay algo más que debe saber. Algo sobre por qué Patricia está haciendo esto. Me senté otra vez, preparándome para más dolor. Dímelo. Hace 2 meses, cuando usted estaba trabajando hasta tarde, Patricia vino a la casa muy alterada. Había estado bebiendo. Comenzó a gritarme, diciéndome que yo era más importante para usted que ella, que usted me trataba como familia, mientras que a ella la trataba como una extraña. Eso es ridículo, murmuré. Pero una pequeña voz en mi cabeza comenzó a susurrar dudas. Me dijo que usted nunca la había perdonado por no seguir sus pasos en los negocios, que siempre la había hecho sentir como una decepción. Me dijo que iba a demostrarle que ella también podía hacer dinero, que no necesitaba su aprobación. Las palabras de Elena me golpearon como una bofetada. Era cierto que había estado decepcionada cuando Patricia decidió estudiar arte en lugar de administración de empresas. Era cierto que había criticado sus elecciones de carrera, sus relaciones, su falta de ambición, pero nunca pensé que eso la llevaría a traicionarme de esta manera. ¿Crees que esto es mi culpa?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena se acercó y puso su mano sobre la mía. Señora Verónica, usted no es perfecta, ningún padre lo es, pero lo que Patricia está haciendo va más allá de cualquier resentimiento justificado. Esto es venganza pura, y está dispuesta a destruir todo lo que usted ha construido para hacerle daño. Me quedé en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Luego recordé algo que me hizo sentir náuseas. Elena,
La semana pasada, Patricia me pidió que le diera acceso a mis cuentas bancarias personales. Dijo que quería ayudarme a organizar mis finanzas para la jubilación. Casi le doy las claves. Elena palideció. Señora, si hubiera tenido acceso a sus cuentas personales, habría perdido todo, terminé la frase. No solo la empresa, sino mis ahorros de toda la vida. En ese momento, Dana entró a la oficina. Se veía exhausta, pero determinada. Señora Verónica, he estado haciendo más investigación. Necesita ver esto. Sacó su laptop y me mostró una serie de correos electrónicos que había logrado obtener a través de sus contactos en la firma contable. Eran comunicaciones entre Patricia y Ricardo Vázquez, planificando cada detalle de la estafa. Uno de los correos me llamó especialmente la atención. Era de Patricia a Ricardo, fechado hace 2 semanas. Mi madre es demasiado confiada. Siempre ha creído que soy la hija perfecta que nunca fue. Será fácil convencerla de firmar cualquier cosa si viene de la persona correcta. Una vez que tengamos su dinero, finalmente podrá entender lo que se siente ser abandonada. Esas palabras me destrozaron más que cualquier cifra o documento legal. Patricia no solo quería mi dinero, quería hacerme sufrir. Quería que sintiera el dolor del abandono que aparentemente había estado cargando durante años. Hay una reunión programada para mañana por la noche, dijo Dana suavemente. Patricia va a encontrarse con Ricardo Vázquez en el restaurante Palazzos a las 8. Según sus correos, van a celebrar que usted firmara el contrato hoy. Miré a Elena y luego a Dana. Estas 2 mujeres, que no compartían mi sangre, habían arriesgado todo para protegerme. Mientras que mi propia hija, la persona que había llevado en mi vientre y criado con amor incondicional, había estado planeando mi destrucción. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Me levanté de mi silla, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Pero también sentí algo más, una determinación fría y calculada que no había sentido en décadas. Ahora, dije, mirando hacia la ciudad que había conquistado una vez y tendría que reconquistar, vamos a descubrir exactamente qué tan profundo llega esta traición. Porque si algo había aprendido en 4 décadas de negocios era que la información era poder. Y ahora que sabía la verdad, era hora de usarla. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando al techo, recordando cada momento de los últimos 35 años con Patricia. Cada conversación, cada abrazo, cada te amo, mamá, que ahora sonaba falso en mi memoria. A las 6 de la mañana me levanté y fui a mi oficina en casa. Necesitaba entender completamente lo que estaba enfrentando. Dana había dejado toda la documentación sobre mi escritorio y pasé horas revisando cada detalle. Los números eran devastadores. Patricia no solo había vendido información sobre el contrato de $280 millones, había estado filtrando detalles sobre otros proyectos, otras negociaciones, otros clientes. Durante 6 meses había sido una espía en mi propia casa. Elena apareció con café y tostadas que sabía que no iba a tocar. Señora, Dana está abajo. Dice que encontró algo más. Cuando Dana subió, traía una expresión que no había visto antes. No era solo preocupación, era horror puro. Señora Verónica, comenzó, sentándose frente a mí con manos temblorosas. Anoche seguí investigando las conexiones financieras. Lo que encontré es peor de lo que pensábamos. Puso varios documentos sobre mi escritorio. Eran estados de cuenta bancarios, registros de transferencias y lo que parecían ser contratos legales. Patricia no está trabajando sola con Ricardo Vázquez. Hay toda una red involucrada. Y el objetivo no es solo estafar su empresa. Quieren destruirla completamente. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué quieres decir? Dana señaló uno de los documentos. Mire esto. Es un contrato de compra preparado para adquirir su empresa por una fracción de su valor real, fechado para la semana que viene. El comprador está listado como Meridian Holdings, pero si sigue el rastro de la propiedad, descubrirá que Patricia es una de las beneficiarias principales. Las palabras se registraron lentamente en mi mente. ¿Me estás diciendo que mi hija está planeando robar mi empresa? No solo robarla, señora.
Destruir su reputación primero para que nadie más quiera comprarla. Luego, adquirirla por prácticamente nada cuando usted esté desesperada por salir del escándalo. Elena, que había estado escuchando en silencio, se dejó caer en una silla. Dios mío, Patricia realmente quiere destruir a su propia madre. Dana asintió gravemente. Hay más. He encontrado evidencia de que han estado plantando historias negativas sobre usted en medios especializados. Rumores sobre prácticas comerciales cuestionables, problemas financieros, incompetencia gerencial. Todo diseñado para erosionar su credibilidad antes del golpe final. Me levanté y caminé hacia la ventana, tratando de procesar la magnitud de la traición. No era solo dinero. Patricia quería borrarme completamente del mundo empresarial que había sido mi vida durante 4 décadas. ¿Cuánto dinero está involucrado?, pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Si el plan funciona como está diseñado, Patricia y sus socios obtendrían su empresa valorada en $400 millones por aproximadamente 50 millones. Ella recibiría el 30% de las ganancias, $105 millones. Esa era la cantidad por la que mi hija había decidido que valía la pena destruir a su propia madre. Pero hay algo más que no entiendo, continuó Dana. Los correos electrónicos muestran que Patricia ha estado resentida durante años, pero algo específico la empujó a actuar. Algo que pasó hace exactamente 8 meses. 8 meses. Busqué en mi memoria qué había sucedido hace 8 meses. Luego lo recordé y sentí como si me golpearan en el estómago. El testamento, susurré. Elena me miró confundida. ¿Qué testamento, señora? Hace 8 meses actualicé mi testamento. Patricia sabía que iba a hacerlo porque necesitaba algunos documentos de ella para los trámites legales, pero no sabía cuál iba a ser el contenido final. Dana se inclinó hacia adelante. ¿Qué cambió en el testamento? Me senté otra vez, sintiendo el peso de mis decisiones pasadas. Decidí dejar el 60% de mi patrimonio a una fundación benéfica. Patricia recibiría el 30%, y el 10% restante se dividiría entre Elena y algunos empleados de confianza. Elena se puso pálida. Señora, yo nunca pedí. Lo sé, la interrumpí. Pero ha sido más familia para mí que mi propia hija durante los últimos 20 años. Pensé que Patricia lo entendería. Después de todo, 30% de mi patrimonio sigue siendo una fortuna considerable. Dana hizo algunos cálculos rápidos. Estamos hablando de aproximadamente $120 millones que Patricia recibiría legítimamente. Pero aparentemente no era suficiente, murmuré. Quería todo. Y si no podía tenerlo de manera legal, lo tomaría de manera ilegal. En ese momento recordé algo más. Hace 8 meses, justo después de firmar el testamento, Patricia había tenido una reacción extraña. Me había visitado y había estado preguntando casualmente sobre mis planes para el futuro, mis preocupaciones sobre el legado de la empresa, mis pensamientos sobre la filantropía. En ese momento, pensé que era curiosidad normal de una hija adulta. Ahora me daba cuenta de que había estado pescando información sobre el testamento. Hay algo que necesito verificar, dije, levantándome para dirigirme a mi caja fuerte personal. Saqué una copia del testamento y la revisé cuidadosamente. Luego me di cuenta de algo que me hizo sentir náuseas. Patricia sabe que si algo me pasa, antes de que pueda cambiar el testamento otra vez, ella heredaría todo. Los términos especifican que si los beneficiarios benéficos no pueden recibir la herencia por cualquier razón, todo pasa automáticamente al heredero principal. Dana palideció. ¿Está insinuando que...? No lo sé, dije rápidamente. Pero el hecho de que esté planeando destruir mi empresa mientras sabe que podría heredar todo si algo me sucede. Es una coincidencia muy conveniente. Elena se puso de pie abruptamente. Señora Verónica, creo que deberíamos llamar a la policía. Esto ha ido demasiado lejos. No podemos, respondí. Todo lo que tenemos es circunstancial. Patricia es inteligente. Se ha asegurado de que técnicamente no esté haciendo nada ilegal todavía.
Vender información no es un crimen si yo no la contraté formalmente como consultora. Y planear comprar mi empresa no es ilegal si lo hace a través de canales legítimos. Dana asintió tristemente. Tiene razón. Hasta que realmente cometan fraude o algo más serio, las autoridades no pueden hacer mucho. Me quedé en silencio por un momento, procesando todo lo que había aprendido. Mi hija no solo me había traicionado, había planeado meticulosamente mi destrucción durante meses, y lo más aterrador era que su plan estaba funcionando perfectamente hasta que Dana me había advertido. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena. Miré a estas dos mujeres que se habían convertido en mi verdadera familia. Elena, que había sacrificado décadas de su vida cuidando la mía. Dana, que había arriesgado su carrera para salvarme de una trampa devastadora. Ahora, dije, sintiendo que una determinación fría se apoderaba de mí. Vamos a esa reunión en Palazos mañana por la noche. Pero no como víctimas. Vamos como cazadoras. Porque si Patricia quería jugar un juego de engaños y traiciones, iba a descubrir que había subestimado gravemente a su oponente. Yo no había construido un imperio siendo ingenua o débil, y no iba a perderlo sin luchar. Pero primero, necesitaba saber exactamente qué tan profundo llegaba el daño que ya había causado, y qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. La reunión de mañana me daría todas las respuestas que necesitaba. El restaurante Palazos era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Había cenado allí cientos de veces a lo largo de los años, celebrando contratos importantes y reuniones de negocios exitosas. Nunca imaginé que sería el escenario del momento más doloroso de mi vida. Llegué 15 minutos antes de las 8. Dana se había posicionado en el bar, fingiendo ser una cliente casual, mientras Elena esperaba en el auto afuera. Yo me senté en una mesa estratégicamente ubicada, donde podía ver toda la sala principal sin ser vista fácilmente. A las 8 en punto, Patricia entró al restaurante. Mi corazón se contrajo al verla. Llevaba el vestido rojo que le había regalado para su último cumpleaños y los aretes de diamantes que habían pertenecido a mi madre. Se veía radiante, feliz, como alguien que estaba a punto de celebrar un gran triunfo. 5 minutos después, Ricardo Vázquez llegó. Era exactamente como lo había imaginado, elegante, sofisticado, con esa sonrisa confiada de un hombre que cree que ha ganado antes de que termine el juego. Se besaron en las mejillas como viejos amigos, y él le entregó una botella de champán que había traído especialmente para la ocasión. Los observé durante media hora, fingiendo leer documentos mientras escuchaba fragmentos de su conversación. Hablaban sobre planes de viaje, sobre la casa nueva que Patricia iba a comprar, sobre cómo iban a celebrar cuando todo terminara. Luego escuché algo que me heló la sangre. Ricardo se inclinó hacia Patricia y le dijo: «¿Estás segura de que tu madre no sospecha nada? No podemos permitirnos errores a estas alturas». Patricia se rió, una risa fría que nunca había escuchado de ella antes. «Por favor, Ricardo. Mi madre es brillante para los negocios, pero cuando se trata de familia es completamente ciega. Lleva años confiando en mí sin cuestionar nada. Firmará cualquier cosa que le ponga enfrente si viene con la justificación correcta». «¿Y qué hay de la empleada doméstica? Elena, ¿verdad? Escuché que es muy observadora». «Elena es leal a mi madre, pero también sabe cuál es su lugar. Además, ¿quién le creería a una sirvienta sobre la hija de la familia?». Las palabras me golpearon como bofetadas. No solo Patricia me había traicionado, también había despreciado a Elena, la mujer que la había ayudado a criar cuando yo trabajaba hasta altas horas. Ricardo levantó su copa. «Por el final de la era de Verónica Castellanos y el comienzo de nuestro imperio». Patricia brindó con él. «Por finalmente demostrarle que ya no me necesita para ser exitosa, y que tampoco la necesito a ella». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me levanté de mi mesa y caminé directamente hacia ellos. Patricia me vio acercándome y su rostro cambió de celebración triunfal a shock absoluto. «Hola, Patricia», dije, manteniendo mi voz calmada, a pesar de que sentía como si estuviera desmoronándome por dentro. Ricardo se puso de pie inmediatamente, su entrenamiento en negocios tomando control. «Señora Castellanos,
Qué sorpresa tan agradable. Siéntate, le dije con una voz que había perfeccionado durante décadas de intimidar a competidores. Los dos, siéntense. Patricia encontró su voz después del shock inicial. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Me senté en la silla vacía en su mesa, colocando una carpeta frente a mí. Vine a felicitarte por tu actuación. 35 años fingiendo ser mi hija amorosa. Eso merece reconocimiento. La cara de Patricia se puso pálida. No sé de qué estás hablando. Abrí la carpeta y saqué los documentos que Dana había compilado. Estados de cuenta bancarios, copias de correos electrónicos, registros de transferencias. ¿En serio vas a seguir mintiendo? Tengo evidencia de todo, Patricia. Cada pago, cada reunión, cada pedazo de información que vendiste. Ricardo trató de levantarse otra vez, pero mi mirada lo detuvo. Si te mueves de esa silla, haré que mi equipo legal presente cargos criminales contra ti mañana por la mañana. Siéntate y escucha. Patricia finalmente encontró su voz, y cuando habló, el veneno que había estado escondiendo durante años finalmente salió a la superficie. ¿Sabes qué, mamá? Me alegro de que lo sepas. Estoy cansada de fingir que te respeto. Patricia, murmuré, sintiendo como si me hubiera abofeteado. No, continuó, su voz subiendo de volumen. Durante 35 años he vivido bajo tu sombra. Todo era sobre tu empresa, tu éxito, tu legado. ¿Cuándo me preguntaste alguna vez qué quería yo? ¿Cuándo te importó mi felicidad más que tu imagen pública? Te di todo, respondí, mi propia voz comenzando a quebrarse. La mejor educación, oportunidades que yo nunca tuve, una vida sin preocupaciones financieras. Me diste dinero, me interrumpió. Nunca me diste atención real. Siempre era, después de esta reunión, Patricia, o cuando termine este proyecto, hablaremos. Y cuando finalmente intentaba hacer algo por mi cuenta, lo criticabas porque no era lo suficientemente ambicioso para tus estándares. Las palabras me dolieron porque había algo de verdad en ellas. Había sido una madre ausente en muchos sentidos, siempre priorizando el trabajo sobre la familia. Pero eso no justificaba esto. Así que decidiste destruirme, dije, mi voz apenas un susurro. Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con años de resentimiento acumulado. Decidí demostrar que podía ser tan exitosa como tú sin tu ayuda. Y la mejor manera de hacerlo era tomando lo que construiste con tanto cuidado y haciéndolo mío. ¿Y Elena? Pregunté. ¿También se merece ser lastimada en tu venganza? Por primera vez, Patricia pareció vacilar. Elena es collateral, no es personal contra ella. ¿Collateral? Mi voz se volvió dura como acero. Elena ha sido más madre para ti que yo en muchas ocasiones. Te consoló cuando tenías pesadillas, te ayudó con tu tarea, estuvo allí para todos tus primeros amores y desamores, y la llamas collateral. Porque eso es lo que es, respondió Patricia, pero pude ver que mis palabras la habían afectado. Todo el mundo en tu vida es solo una herramienta para tu éxito, incluyéndome a mí. Ricardo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Verónica, entiendo que esto es una situación familiar difícil, pero los negocios son los negocios. Patricia es una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Me volteé hacia él con una furia que no sabía que poseía. ¿Los negocios? ¿Llamas negocios a manipular a una hija para que traicione a su madre? ¿A planear el robo de una empresa a través de fraude y extorsión? Nadie está robando nada, respondió Ricardo con calma ensayada. Todos los documentos que firmamos son completamente legales. Saqué otro documento de mi carpeta. ¿Incluyendo los documentos falsificados que usaste para establecer Meridian Holdings? Porque mi equipo de investigación ha rastreado cada una de tus empresas fantasma, Ricardo. Y cuando los federales revisen tus libros, van a encontrar más que suficiente para enviarte a prisión por muchos años. La confianza de Ricardo se desplomó visiblemente. Patricia lo miró con pánico creciente. «Mamá», Patricia comenzó, su voz ahora temblorosa. «No sabía que había nada ilegal». «Por supuesto que lo sabías», la interrumpí.
Los correos electrónicos que intercambiaste con Ricardo discuten específicamente cómo falsificar documentos y crear cuentas offshore. Vas a ir a la cárcel junto con él, Patricia. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi miedo real en los ojos de mi hija. Miedo y, finalmente, arrepentimiento. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Me levanté de la mesa, recogiendo mis documentos. Quiero que sepas que acabas de perder a tu madre para siempre, y que Elena y Dana, las personas que realmente me aman, van a heredar todo lo que tú pensaste que podrías robar. Patricia se puso de pie abruptamente. No puedes hacer eso. Soy tu hija, tengo derechos. Eras mi hija, la corregí. Ahora eres una extraña que traicionó mi confianza por dinero. Y mañana vas a descubrir exactamente cuánto cuesta esa traición. Salí del restaurante sin mirar atrás, pero pude escuchar a Patricia llorando detrás de mí. No sentí satisfacción, solo un vacío profundo donde una vez había estado mi amor maternal. Los días después del confronto en Palazzos pasaron como una neblina. No podía comer, apenas dormía, y cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Patricia en el restaurante, primero arrogante, luego asustada, finalmente desesperada. Elena se quedó conmigo esas primeras 72 horas, durmiendo en el sofá de mi oficina porque se negaba a dejarme sola. Dana venía todos los días después del trabajo, trayendo actualizaciones sobre la investigación legal que había iniciado contra Ricardo y su red. Los federales están muy interesados en el caso, me informó Dana el viernes por la mañana. Al parecer, Ricardo ha estado usando el mismo esquema en 3 estados diferentes. Su arresto es inminente. Me senté en mi silla, mirando hacia la ciudad que una vez había conquistado con tanto orgullo. Ahora todo se sentía vacío, sin propósito. ¿Y Patricia? Dana vaciló antes de responder. Ha estado llamando a mi madre todos los días, rogando que interceda con usted. Dice que no sabía que Ricardo estaba involucrado en actividades criminales más amplias. ¿Tú le crees?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No, señora. Los correos electrónicos son muy específicos sobre las actividades ilegales. Patricia sabía exactamente en qué se estaba metiendo. Elena entró con té que sabía que no iba a tomar. Señora Verónica, hay algo que debo decirle. Patricia vino a la casa anoche. Me enderecé en mi silla. ¿Qué quería? Estaba llorando, suplicando que le dijera dónde estaba usted. Decía que todo había sido un malentendido, que solo quería demostrar que podía ser independiente. Elena se sentó frente a mí, sus ojos llenos de tristeza, pero también dijo algo más. ¿Qué? Que usted siempre había amado más su empresa que a ella, que nunca había sido suficiente para ganar su amor real. Las palabras me golpearon como puñales. Durante días había estado furiosa, sintiendo solo la traición y el dolor. Pero ahora, por primera vez, me obligué a examinar mi propia culpa en esta tragedia. ¿Crees que eso es verdad, Elena?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena suspiró profundamente antes de responder. Señora, usted trabajó incansablemente para darle a Patricia todo lo que usted nunca tuvo, pero a veces, cuando estaba creciendo, sí parecía que la empresa era su primer amor, y Patricia era. Segundo, la honestidad de Elena me destrozó porque sabía que tenía razón. Había compensado mi ausencia emocional con dinero y oportunidades, pensando que eso era suficiente. Había justificado mis largas horas de trabajo, diciéndome que estaba construyendo un futuro para Patricia. Pero la verdad era que el trabajo también era mi escape de las demandas emocionales de ser madre soltera. Pero eso no justifica lo que hizo, agregó Elena rápidamente. Muchos niños crecen sintiéndose abandonados y no traicionan a sus padres de esta manera. Dana asintió. Mi madre trabajaba 3 empleos para mantenernos. Yo pasé muchas noches sola, sintiéndome abandonada, pero nunca se me ocurrió destruir su vida por eso. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el tráfico que se movía abajo como hormigas sin propósito. ¿Saben qué es lo que más me duele? Las 2 mujeres esperaron en silencio.
No es el dinero que perdí o casi perdí. No es ni siquiera la traición en sí misma. Es darme cuenta de que nunca conocí realmente a mi propia hija. Durante 35 años pensé que la amaba, pero aparentemente estaba amando a una versión de ella que solo existía en mi imaginación. Elena se acercó y puso su mano en mi hombro. Señora, usted la amó con todo su corazón. El hecho de que Patricia haya elegido el resentimiento sobre el amor no es culpa suya. Pero ¿cómo no me di cuenta? Mis ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante días. ¿Cómo pude vivir en la misma casa que alguien que me odiaba tanto y no verlo? Dana se unió a nosotras en la ventana. Porque usted vio lo que quería ver, lo que toda madre quiere ver. Patricia se volvió muy buena, escondiendo su resentimiento detrás de sonrisas y palabras dulces. En ese momento, mi teléfono sonó. Era mi abogado, David. Verónica, dijo sin preámbulos, tengo noticias. Ricardo Vázquez fue arrestado esta mañana. Los federales encontraron evidencia de lavado de dinero por más de $50 millones en los últimos 2 años. ¿Y Patricia? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Está cooperando con la investigación. Su abogado está negociando un acuerdo de culpabilidad menor a cambio de testificar contra Ricardo y entregar toda la información que tiene sobre la red. Cerré los ojos. Mi hija no solo me había traicionado, ahora estaba traicionando a sus propios cómplices para salvar su pellejo. ¿Cuánto tiempo de prisión está enfrentando? Pregunté. Si acepta el acuerdo, probablemente 2 a 3 años. Si no coopera, podría ser de 10 a 15 años. Colgué el teléfono y me senté pesadamente en mi silla. Patricia iba a ir a la cárcel. Mi hija, sin importar lo que había hecho, iba a pasar años detrás de las rejas. ¿Se siente aliviada?, preguntó Dana gentilmente. No sé lo que siento, admití. Parte de mí quiere que pague por lo que hizo, pero otra parte sigue siendo su madre, y la idea de que esté en prisión me destroza. Elena se sentó a mi lado. Señora, puede sentir ambas cosas. Patricia es responsable de sus acciones, pero usted no tiene que dejar de ser humana para protegerse. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en una semana, caminé hasta la habitación de Patricia. Elena había mantenido todo exactamente como estaba antes de que se mudara hace 10 años. Las paredes aún tenían sus pósters de la universidad, sus premios de la escuela secundaria, fotos de nosotras cuando era pequeña. Tomé una de las fotos. Patricia tenía 8 años y estaba sentada en mi regazo en mi oficina, fingiendo ser una ejecutiva importante. Ambas estábamos sonriendo, parecíamos felices. ¿En qué momento todo se había desmoronado? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía, pero sabía quién era. Mamá, sé que no quieres hablar conmigo, pero por favor, lee esto. Nunca quise lastimarte tanto. Solo quería demostrar que podía ser tan fuerte como tú. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que te amo, aunque ahora no me creas. Patricia. Leí el mensaje 3 veces antes de borrarlo. Las palabras sonaban sinceras, pero ya no sabía qué creer sobre Patricia. ¿Era arrepentimiento real o solo otra manipulación? Me quedé despierta hasta el amanecer, sosteniendo esa foto de cuando éramos felices, preguntándome si alguna vez podría perdonar a mi hija. Y más importante aún, preguntándome si alguna vez podría perdonarme a mí misma por haber fallado tan completamente como madre. Porque aunque Patricia había elegido traicionarme, yo había elegido el trabajo sobre ella miles de veces a lo largo de los años. Y ahora ambas estábamos pagando el precio de esas elecciones. El sol comenzó a salir sobre la ciudad, trayendo un nuevo día que tendría que enfrentar sin la hija que pensé que conocía, pero con la dolorosa claridad de quien realmente era. Y tal vez esa claridad era el primer paso hacia encontrar una manera de seguir adelante. Pero primero tenía que decidir qué hacer con el resto de mi vida, ahora que todo lo que pensé que importaba se había desmoronado a mi alrededor. 6 meses después, estaba sentada en el jardín de mi nueva casa, una propiedad más pequeña, pero infinitamente más cálida que la mansión donde había criado a Patricia.
Elena regaba las flores que habíamos plantado juntas, mientras Dana leía en una silla cercana. Era una escena de paz doméstica que nunca pensé que podría tener. La empresa había sobrevivido al escándalo, aunque no sin cicatrices. Había perdido algunos clientes importantes al principio, pero la transparencia con la que manejé la situación y la cooperación completa con las autoridades federales eventualmente restauró la confianza del mercado. Mi honestidad sobre la traición de Patricia, paradójicamente, había reforzado mi reputación de integridad. Pero más importante que la supervivencia de la empresa era lo que había descubierto sobre mí misma en estos meses de reflexión y reconstrucción. ¿Cómo se siente ser oficialmente jubilada?, preguntó Dana, levantando la vista de su libro. Sonreí, una expresión que había tardado meses en volver a mi rostro. Liberadora. Nunca pensé que diría eso, pero es verdad. Había vendido mi empresa a un consorcio de mis empleados más confiables por exactamente lo que valía, $400 millones. El proceso había tomado 4 meses, pero cada día me había sentido más ligera, como si estuviera deshaciendo las cadenas que me habían atado a una vida que ya no me pertenecía. Elena se acercó, quitándose los guantes de jardinería. ¿Algún arrepentimiento? Ninguno, respondí honestamente. Construí esa empresa durante 40 años, pero me di cuenta de que lo que realmente importa no son los contratos o las ganancias. Es esto, tener personas que te aman genuinamente, no por lo que puedes darles, sino por quién eres. Los papeles de adopción habían sido finalizados la semana anterior. Dana era ahora oficialmente mi hija, no solo en mi corazón, sino también ante la ley. A los 28 años, era lo suficientemente adulta para tomar esa decisión por sí misma, y había aceptado inmediatamente cuando se lo propuse. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Dana, marcando su página y cerrando el libro. Me siento más como su hija de lo que Patricia probablemente se sintió jamás. Era verdad. En los últimos 6 meses, Dana y yo habíamos desarrollado el tipo de relación madre-hija que siempre había esperado tener con Patricia. Conversaciones largas sobre la vida y el futuro, risas compartidas, apoyo mutuo durante los momentos difíciles. No había drama, no había manipulación, solo amor genuino y respeto mutuo. Elena también había experimentado una transformación. Ya no era mi empleada doméstica, era mi socia en esta nueva vida que estábamos construyendo juntas. Le había dado el 25% de los ingresos de la venta de la empresa, suficiente dinero para asegurar su futuro, y el de Dana para siempre. ¿Alguna vez se pregunta cómo está Patricia?, me preguntó Elena, con esa honestidad directa que había llegado a valorar aún más. La pregunta que había estado evitando durante meses finalmente estaba sobre la mesa. Todos los días, admití, pero ya no me duele tanto como antes. Patricia había sido sentenciada a 3 años de prisión después de aceptar el acuerdo de culpabilidad. Había testificado contra Ricardo, que recibió 15 años por su papel en la red de lavado de dinero. Los últimos informes que había recibido de mi abogado indicaban que Patricia estaba participando en programas de rehabilitación y terapia en prisión. ¿Cree que alguna vez la perdonará?, preguntó Dana. Reflexioné sobre la pregunta durante un momento largo. Creo que ya lo hice, en cierto sentido. No porque lo que hizo esté bien, sino porque cargar resentimiento me estaba envenenando. Perdonar no significa que tengo que tener una relación con ella otra vez. Significa que puedo seguir adelante sin que su traición defina el resto de mi vida. Había aprendido esta lección a través de meses de terapia, con una psicóloga especializada en trauma familiar. Dr. Marina Herrera me había ayudado a entender que el perdón era un regalo que me daba a mí misma, no a Patricia. El teléfono sonó desde adentro de la casa. Elena se levantó para contestar, regresando unos minutos después con una expresión extraña. Era el abogado de Patricia, dijo cuidadosamente. Quiere saber si usted estaría dispuesta a una llamada telefónica supervisada. Patricia aparentemente ha escrito una carta, pero quiere leerla en voz alta en lugar de enviarla. Sentí que mi estómago se contraía. Durante 6 meses no había tenido contacto directo con Patricia. Parte de mí se había preguntado si alguna vez escucharía de ella otra vez. ¿Qué le dijo?
que consultaría con usted y le daría una respuesta mañana. Dana se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere hacer? Cerré los ojos y respiré profundamente. La vieja Verónica habría dicho que no inmediatamente, protegiendo su corazón de más dolor potencial. Pero esta nueva versión de mí, la que había aprendido que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, sabía que necesitaba escuchar lo que Patricia tenía que decir. Acepto la llamada, dije finalmente, pero solo una vez, y ustedes dos estarán aquí conmigo cuando suceda. La llamada fue programada para el viernes por la tarde. Cuando mi teléfono sonó a las 3 en punto, las tres estábamos sentadas en la sala de estar, Elena y Dana flanqueándome en el sofá. La voz de Patricia sonaba más madura, más cansada de lo que recordaba. «Hola, mamá». «Hola, Patricia». Hubo un silencio largo antes de que comenzara a hablar otra vez, su voz temblando ligeramente. «He estado escribiendo esta carta durante 3 meses. La he reescrito docenas de veces porque no hay palabras suficientes para expresar lo que hice mal o cuánto lo lamento». Escuché en silencio mientras Patricia leía su carta. Habló sobre sus años de resentimiento, sobre cómo había malinterpretado mi dedicación al trabajo como falta de amor por ella. Habló sobre la terapia que estaba recibiendo en prisión y sobre las cosas que había aprendido sobre sí misma. «Nunca quise lastimarte tanto», continuó, su voz quebrándose. «Quería tu atención, tu respeto, pero elegí la manera más destructiva posible de conseguirlo. Y en el proceso perdí no solo tu amor, sino también mi propia alma». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba. Esta Patricia sonaba como la hija que recordaba de cuando era pequeña, vulnerable y honesta, antes de que las paredes de resentimiento se construyeran entre nosotras. «No espero perdón», concluyó, «no después de lo que hice. Solo quería que supieras que sé lo que perdí y que lo lamento cada día de mi vida. Espero que puedas encontrar la felicidad que siempre mereciste, mamá. Te amo, aunque ahora ya no tengo derecho a decirlo». Cuando la llamada terminó, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Elena me pasó un pañuelo mientras Dana me frotaba el hombro. «¿Cómo se siente?», preguntó Dana suavemente. «En paz», respondí, sorprendida por mi propia respuesta. Por primera vez en meses, siento que puedo cerrar ese capítulo completamente. Esa noche, mientras cenábamos en el jardín bajo las estrellas, reflexioné sobre el extraño viaje que había tomado mi vida. Había perdido a mi hija biológica, pero había ganado una nueva familia basada en amor genuino en lugar de obligación. Había perdido mi empresa, pero había ganado mi libertad. Había perdido mi antigua vida, pero había encontrado una nueva que era infinitamente más rica en las cosas que realmente importaban. «¿Sabes qué?», dije, levantando mi copa de vino hacia Elena y Dana. «Creo que soy más feliz ahora de lo que he sido en décadas». Elena sonrió. «Eso es porque finalmente está viviendo para usted misma, no para impresionar a otros o cumplir expectativas». Dana asintió. «Y porque tiene una familia que la ama por quien es, no por lo que puede hacer por ellos». Brindamos bajo las estrellas. 3 mujeres que habían encontrado en cada otra lo que habían estado buscando todas sus vidas. Una familia verdadera, construida sobre amor, respeto y lealtad genuina. 6 meses atrás, pensé que mi mundo se había terminado cuando descubrí la traición de Patricia. Pero ahora me daba cuenta de que no había sido el fin de nada. Había sido el comienzo de la vida que siempre debería haber tenido. Y por primera vez en 63 años, estaba exactamente donde pertenecía.